La presencia de tantos volcanes tan cerca unos de otros en tan pequeño espacio territorial hacen que en Ecuador la inmensa mayoría de personas convivan muy de cerca con estos monstruos. Según datos consultados, la distancia promedio entre volcanes en ese país andino está entre los 12 y los 20 kilómetros, por lo que inevitablemente la influencia directa de la actividad eruptiva es muy elevada. En una entrevista realizada recientemente por el canal aliado Calvo y Claro Podcast, el geólogo griego radicado en Ecuador Teófilos Tulkeridis se refirió a que Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo en casos de cáncer de tiroides y aseguró que esto es debido a la ceniza volcánica tan presente en el aire que respiran los ecuatorianos a diario, motivado a la gran actividad eruptiva existente en tantos volcanes alrededor. El país del Ecuador es el número 1 de la más alta tasa de cáncer de tiroides del planeta, y eso es por ceniza volcánica. Aunque la incidencia permanente de la ceniza volcánica en Ecuador es un factor fundamental en los casos de cáncer de tiroides en ese país, existen otras razones provenientes de los volcanes que hacen crecer los índices de ese padecimiento en los seres humanos. Un reciente estudio afirma que quienes viven cerca de los volcanes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Investigadores italianos hallaron que las tasas de carcinoma papilar de tiroides, que es el tipo más común de cáncer de tiroides, eran 2 veces más altas en la zona volcánica de Sicilia que en el resto de la isla. Entre los residentes de la provincia de Catania, en Sicilia, hogar del volcán activo Etna, hubo 32 casos de cáncer de tiroides por cada 100.000 mujeres al año y 6 casos por cada 100.000 hombres. Las cifras en el resto de Sicilia eran de 14 y 3 por cada 100.000 respectivamente. La gran mayoría de los cánceres eran tumores papilares de tiroides, una forma de lento avance que es la más frecuente de los cánceres tiroideos. El autor principal del estudio, el doctor Riccardo Vigneri, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Catania, afirmó que el aumento del cáncer de tiroides es alarmante en la zona volcánica de Sicilia, más del doble que en el resto de la isla. Vigneri indicó que 500 millones de personas en el mundo viven en regiones volcánicas. En la base del cuello, la glándula tiroides produce hormonas que regulan la frecuencia cardíaca, la presión, la temperatura del cuerpo y el peso. El cáncer de tiroides es bastante infrecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, se diagnostican unos 37.000 nuevos casos por año. Los factores de riesgo incluyen la deficiencia de yodo y la exposición a altos niveles de radiación, como la radioterapia en la cabeza y el cuello. Pero más allá de eso, poco se sabe sobre qué tipo de exposición ambiental favorecería la aparición del cáncer. Según el equipo que realizó el estudio que analizamos hoy, es posible que las tasas de cáncer de tiroides hayan sido más altas en Catania por las sustancias químicas presentes en el agua potable del acuífero volcánico. En muchas muestras de agua potable de la zona volcánica se halló un aumento sobre las concentraciones máximas permitidas de 4 metales y el compuesto radioactivo natural radón 222. No obstante, el experto agregó que no habría que excluir otras posibles explicaciones. El equipo opina que se necesitan más estudios para determinar, si los hubiera, qué sustancias contaminantes en el agua potable serían responsables del aumento excesivo del riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Si, como sospechan, el elemento cancerígeno está en el agua potable, la filtración o su dilución con agua de una zona cercana no volcánica serían estrategias útiles para reducir el riesgo. En la mayoría de los casos, el cáncer de tiroides demora en avanzar y se suele identificar cuando todavía el tratamiento puede ser exitoso. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el 97% de las personas a las que se les diagnostica este tipo de tumor siguen con vida a los 5 años. Los primeros síntomas del cáncer de tiroides incluyen un bulto en la parte delantera del cuello, cambios de la voz o voz ronca, glándulas inflamadas en el cuello y problemas para respirar o tragar,
aunque esos síntomas suelen también tener otras causas. El cáncer de tiroides a nivel mundial ha experimentado un incremento en incidencia aproximadamente en un 169% desde el año 1990. Ha sufrido también un incremento de mortalidad del 87%. ¿Cuáles son las cifras de este tumor maligno en Ecuador? En el año 2020, en Ecuador hubo aproximadamente 29.300 casos de cáncer de tiroides, que se incrementarán a 53.700 en el año 2040. Cabe recalcar que si bien la población entre el 2020 y el 2040 se incrementará aproximadamente en un 25%, la incidencia de cáncer de tiroides se espera se incremente en un 45%, lo que se traduce en que habrá más casos que solamente los esperados por el incremento poblacional. Si tenemos en cuenta los resultados del estudio realizado en Italia, en el que se afirma que la causa fundamental del alto índice de casos de cáncer de tiroides en la provincia siciliana de Catania es por la acción directa de los químicos del volcán Etna, y tomando en cuenta lo planteado por el geólogo Teófilos Tulkeridis, de que Ecuador es el país de mayor índice de casos de cáncer de tiroides en el mundo debido a la ceniza volcánica, no podemos más que realizar un razonamiento lógico. Si los volcanes son impulsores de la aparición de cáncer de tiroides, al existir tantos en Ecuador y tan cerca unos de otros, y al existir siempre alguno en plena actividad eruptiva, se justifica la alta tasa de este padecimiento en el país andino. Ahora bien, ¿se puede revertir de alguna manera la afectación de los volcanes a los seres humanos para evitar el aumento de casos de ese tipo de cáncer? Sin dudas, es un tema muy interesante y al que dedicaremos especial interés para próximos videos. Por el momento, esperamos que este te sirva de inspiración para que investigues sobre el tema tratado. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Regálanos un like, comenta y comparte en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más. Para conocer la capacidad destructiva de los desastres naturales, es imprescindible saber lo que estos han provocado antes. Volcanes, terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, incendios forestales, inundaciones. Son algunas de las descomunales muestras de la fuerza de la naturaleza. Nosotros vamos tras su historia para conocer de qué fueron capaces en el pasado, para que tú la sepas y te prepares con tiempo. La historia de los desastres naturales pasados está escrita, pero los que ocurrirán no tienen fecha y pueden estar tomando fuerza para sorprender justo donde tú estás en este momento.